Un nuevo bloque de géneros en Pensar en Nada. Y el 28 de septiembre se conmemoró, es un día de lucha global que tiene que ver con la despenalización, las acciones para la despenalización y la legalización del aborto en todo el mundo. Esta fecha, bueno, fue conmemorada y fue realizada con algunas actividades. Y para hablar de ese tema y en realidad un poquito para ponernos al día con la agenda que tiene que ver con los derechos sexuales, reproductivos y no reproductivos, vamos a estar hablando con Natalia Tangona. Ella es una compañera militante feminista por los derechos sexuales, reproductivos y no reproductivos, activista canábica y comunicadora, y le damos la bienvenida a Pensar en Nada. Buen día, Nati. Buen día, Ele, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Acá estamos con Diego, te escuchamos. Y quería, bueno, consultarte porque hace el 5 de septiembre en Página 12 fuiste parte, bueno, consultada por una periodista, por Eugenia Murillo, que estuvo haciendo un relevamiento muy interesante, muy preocupante de cómo funcionan los grupos antiderechos en relación bueno, precisamente a la IVA, a la interrupción voluntaria del embarazo, que, bueno, ya es un derecho consagrado, podríamos decir, por nuestra legislación, pero que tiene, bueno, de ahí a llegar a que sea realmente una vivencia cotidiana para todas las personas, bueno, hay una distancia. Me gustaría que nos contaras un poco cómo viene el panorama en el oeste. Y el panorama es bastante diverso. Eh, ya de por sí la provincia de Buenos Aires es un territorio bastante heterogéneo, y sabemos que cada municipio es un mundo. Cada municipio aplica sus propias políticas sanitarias que muchas veces no van en línea de lo que indica la legislación. Ujú. Porque sabíamos en 2020, cuando se ganó la ley 27.610, que no bastaba solamente con la aprobación de la ley, sino que después, como todas las leyes en este país, viene el largo y arduo camino de la implementación. Y de la misma forma que es bastante heterogénea la situación en la provincia de Buenos Aires, es muy, pero muy desigual en todo el territorio del país. Hoy no es lo mismo abortar en Buenos Aires, en el conurbano bonaerense, que abortar en Jujuy, en Salta, en Misiones o en la Patagonia. Son situaciones muy diversas. En relación a lo que es el oeste, particularmente nuestra región sanitaria, que es la región sanitaria 7, ya viene con largos años, más de 20 años de desidia en materia de los derechos sexuales reproductivos y no reproductivos. Entonces, esta desigualdad la tenés por un lado en las políticas que baja el Ministerio de Salud de la provincia, en las políticas que realmente después aplica la región sanitaria y las políticas que después se implementan en los municipios. Entonces hay una desarticulación constante que tiene que ver también con una falta de voluntad política de los distintos actores. Ujú. En la nota de página 12, lo que hicimos fue dar a conocer, visualizar una situación que se está dando desde hace ya muchísimos años, que tiene que ver con la presencia de las secretarías de culto. Todos los municipios prácticamente tienen una secretaría de culto que generalmente son manejadas por sectores antiderechos. En el caso de Marcos Paz, la maneja un pastor evangélico, que es el que coordina a todas las iglesias evangélicas de Marcos Paz, y es el que organizó en su momento, en el 2020 y en el 2018, las manifestaciones en contra de la ley, movilizando a grupos antiderechos con financiamiento municipal. Ujú. Entonces, por ejemplo, en 2018 tuvimos un festival a favor de la vida, en donde se inundó la ciudad de pañuelos celestes, y esto tenía financiamiento estatal. En 2020 hicieron lo mismo a través de propaganda antiderechos. Es muy grave Ujú. que mientras por un lado se estén garantizando y se estén abriendo equipos ILE, porque la realidad es que desde la provincia de Buenos Aires durante 2020 y hasta hoy se han abierto muchísimos equipos que garantizan interrupciones en toda la provincia. De los 50.000 y pico de abortos que se realizaron desde 2020 hasta hoy, cerca de 40.000 son de la provincia de Buenos Aires, únicamente. Entonces, en paralelo, es una contradicción muy grande en la que entra el Estado, porque por un lado se están destinando políticas para poder garantizar, pero por el otro se filtran recursos justamente a quienes obstruyen esos derechos. Y es una situación muy compleja, es un mapa muy complejo y muy particular.
Natu, perdón, ¿y cuál es digamos, la posibilidad de, además de visibilizarlo, ¿no? De poder modificar esto, porque vos bien decías, la provincia está dando una respuesta a través de equipos. No sé cómo viene también la entrega de anticonceptivos, también, o sea, digo, lo que fue un problema en algún momento en la pandemia que lo vivimos, ¿no? Digamos, armar estas redes para que hubiera atención, no se colocaban los DIU, bueno, por las cuestiones del distanciamiento, pero ahora que me parece que todo entró como en un cauce con la presencialidad, ¿no? Como cierta articulación un poco mayor, eh, ¿qué posibilidades hay de enfrentar esto, ¿no? Además de visibilizarlo. La incidencia es fundamental, o sea, tenemos que volver a ser la marea que fuimos en algún momento, y acá apelo a la sinceridad de compañeras y compañeros de los feminismos, de los transfeminismos y de la lucha por el aborto. Desde que se aprobó la ley, hemos perdido fuerza en las Ujú. calles y en la incidencia. Y la pandemia ha hecho su aporte porque cada uno se fue como que aislando su propio territorio. Entonces nos abocamos a poder garantizar cosas dentro de nuestro territorio, pero no estamos articulados de la misma forma que antes lo estábamos. Por ejemplo, en relación a los anticonceptivos, es una pelea constante. Todo el tiempo faltan preservativos, todo el tiempo faltan inyectables, todo el tiempo es una tortura poder acceder a una información clara de cómo te puedes colocar un DIU. Entonces vas a la salita y te dicen una cosa, vas al hospital y te dicen otra. No hay procedimientos claros, no hay información clara, porque de base en los municipios la salud sexual, reproductiva y no reproductiva de la población no forma parte de la agenda sanitaria, no está considerado una prioridad. Si así lo fuera, sería fácil el acceso a esa información y los caminos menos engorrosos. Acá Ujú. nos sucede que hay personas que no saben que se puede abortar en Marcos Paz. Entonces, ¿cómo puede ser que no se sepa y después terminen en un hospital en Moreno o Morón, que sabemos que garantizan desde hace un montón de tiempo, pero cuando se puede garantizar dentro del propio territorio y sin que esa persona tal vez esté incurriendo en gastos de un dinero con el que no cuenta, y que es Claro. por eso que accede al sistema de salud público? Está bastante difícil la situación porque la realidad es que le han dado mucho poder a los grupos antiderechos en los últimos 10 años, se han enquistado dentro del Estado. Ujú. Si vamos a una reforma de base, tendría que ser una reforma de raíz, la separación de la Iglesia del Estado. Claro. Estamos bastante lejos de poder concretar eso, pero mientras tanto es no bajar la incidencia. Si esos ya avanzan, avancemos 5 pasos más, porque no podemos descuidarnos. Si no hacemos monitoreo, se meten por cualquier lugar. Si no hacemos monitoreo, avanzan desde algún costado. Por ejemplo, acá en Marcos Paz hace poquito se hizo un operativo de salud, porque además el sistema de salud está bastante eh, deteriorado, viene de una serie de incidentes en las cuales se viene vaciando de profesionales el hospital municipal. Y por ejemplo, no hay pediatras en la guardia, no hay clínicos. ¿Qué hicieron los grupos antiderechos a través de la agrupación CONIN, que forma parte de Unidad Provida? Montaron un operativo sanitario de atención pediátrica en articulación con el municipio y la Secretaría de Salud. Eso no tiene ni pies ni cabeza. Es el Estado el que tiene que garantizar la salud de la población. Es Claro. el Estado el que tiene que garantizar los anticonceptivos. No se pueden estar, por un lado, mientras no están garantizando, están obstruyendo y no están informando, no pueden hacer articulaciones con grupos de unidad provida donde sabemos que bajan la información que a ellos les interesa, por ejemplo, el acceso a la Red Nacional del Acompañamiento al Embarazo Vulnerable, que es una red nacional de consejerías antiderechos donde lo que hacen es convencer a las personas de no abortar, les ofrecen pañales, ropa, las llenan de culpa, las hostigan por WhatsApp, todo con el fin de que no aborten y continúen con ese embarazo forzado. Hay Claro. muchísimo material al respecto. Por ejemplo, en Morón hay una consejería que tiene su espacio físico de esta red, en donde distribuyen en la vía pública folletos y con unos sobrecitos que dice: hola bebé, acá yo soy tu mamá, y adentro tenés folletitos de imágenes de fetos, de una forma, algo muy morboso, Muy muy morboso. siniestro, pero todo con el fin de que las personas no puedan decidir sobre su propio cuerpo y sobre sus propias vidas.
Sí, terrible, sobre todo, digo, porque también vemos, por otro lado, el propio deterioro de la información más básica, ¿no? Digo, el lema, las consignas de la campaña eran educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir, y coincido claramente en esta mirada tuya de que con la aprobación de la ley hubo como un parate así muy importante, bueno, se sumó la pandemia, pero no está garantizada la educación sexual integral, o sea, sigue habiendo embarazos no intencionales, y ni hablar también de, bueno, por ahí con otras situaciones, la cantidad de abusos también, con lo cual ahí, bueno, sería una ILE, pero también estos grupos sabemos que justifican o encubren o tienen también una vinculación en que lo que les importa es la vida, pero no la vida de una niña por ahí que está cursando un embarazo con 10 o 11 años, ¿no? Sí, sí, de hecho, este año hubo una situación con una docente a la que se la hostigó por garantizar educación sexual integral en una escuela secundaria, por compartir en la clase un cuento que hablaba sobre la diversidad, ni más ni menos, y fue hostigada en las redes. Marcos Paz es un lugar muy chico. Más allá de que está creciendo, en general la mayoría nos conocemos acá y que en las redes locales, en los grupos locales de compraventa y de opinión pública, suban la foto de una docente acusándola de pedófila por garantizar educación sexual integral, es muy grave, es muy grave. Y en paralelo sucede esto que vos estás diciendo, que lo venimos notando desde la Mesa Marcos Paz por el derecho al aborto y la colectiva feminista por la salud integral, que hay un crecimiento muy grande de embarazos en niñas y adolescentes y la naturalización de esos embarazos. Ujú. No puede ser que cuando una niña o un adolescente va al sistema de salud con un embarazo, no se enciendan las alarmas del sistema de salud, porque estamos hablando de una situación de violencia. En menores de 15 años tiene que haber un reporte a la provincia. La provincia genera un espacio que se llama la Mesa Niñas No Madres, en donde dan abordaje directo, tienen la obligación de notificarlo, y eso no está sucediendo. Bueno, esta semana sacamos un comunicado de un caso bastante estremecedor, Ujú. que cobró noticia en los medios nacionales. Eh, Nosotras no nos pronunciamos en su momento, esto sucedió hace 2 semanas porque queríamos resguardar la integridad de la menor. Hubo una situación, un caso muy similar al caso de Romina Tejerina, aunque todavía no está claro si realmente sucedió de esa forma, pero hace 2 semanas una menor de edad concurrió a la guardia del hospital de Marcos Paz con un bebé recién nacido. El bebé estaba sin vida, tenía signos de puntazos en el cuello, y resulta que esta menor durante todo el proceso de gestación lo había atravesado sola, nadie había advertido el embarazo, no lo había advertido su propia familia, los padres dijeron que hacía unos días antes se habían enterado de ese embarazo, no lo advirtió la escuela, no lo advirtió el sistema de salud, no lo advirtió absolutamente nadie. La miraron únicamente cuando entró por esa guardia con la criatura en embarazos. La miraron únicamente cuando fue la subcomisaria de Marcos Paz a dar una conferencia de prensa criminalizándola y dando datos sobre esta menor a los medios de comunicación. La criminalizaron llenando de policías el hospital municipal. Entonces, cuando un violento rompe una perimetral, nunca hay efectivos. Pero para criminalizar a una nena en esa situación en el hospital, sí había efectivos en el hospital. Entonces, es todo muy aberrante, muy Ujú. triste, y el viernes sacamos un comunicado finalmente pronunciándonos sobre el caso porque vimos que la virulencia en que iba incrementándose el relato en los medios de comunicación era terrible, y la están condenando directamente a través de los medios y los relatos patriarcales a los que estamos acostumbrados cuando se tratan de estos casos de judicializaciones de eventos obstétricos. Sobre todo, sí, la verdad que, bueno, tremendo lo que estás contando y no estar pensando en que esa niña necesita una atención integral, ¿no? O sea, ¿qué pasó? O sea, tanto el ocultamiento de esa, o sea, no sabemos el origen de esa gestación por un lado, pero más allá del origen, el no tener en quién contar, o sea,
por ahí no tener acceso a la mínima información para haberlo interrumpido oportunamente, pero claramente, tratamiento psicológico, psiquiátrico, digo, todo una serie de cuestiones que no tienen nada que ver con la cárcel, ¿no? Con detener a alguien en esa situación. La verdad que es preocupante, sobre todo porque son nuestras infancias y nuestras adolescencias quienes van a hacer ¿no? El día de mañana, cómo transitas la vida, ¿no? Frente a o cómo te posicionas frente al Estado que no te resguarda, ¿no? Sí, ¿cómo te posicionás? ¿Cómo vivís tu trayecto de vida? O sea, las niñas y adolescentes que enfrentan embarazos no intencionales son niñas que terminan dejando la escuela, que después no consiguen trabajo, que se abocan a las tareas de cuidado, que se hacen cargo de todo y no tienen las mismas posibilidades. Entonces, llevar adelante un embarazo a temprana edad y que no sea identificado como una situación de riesgo por el Estado, por los efectores del Estado, es bastante preocupante porque es una situación de riesgo y atenta contra los derechos de las niñas, niñas y adolescentes. Hay convenciones internacionales, donde no estamos sacando nada de una galera, no estamos inventando nada, no estamos argumentando cosas disparatadas. Hay toda una legislación internacional en torno a los derechos de las niñas y es el Estado el que tiene que ser garante y protector de esos derechos. Totalmente. Bueno, Natalia, Natu, te agradecemos esta comunicación, toda esta cobertura. Invitamos a que puedan ver, está en las redes de la Mesa por el Aborto de Marcos Paz, la posibilidad de adherir, de visibilizar y de seguir luchando para que sean efectivos y se garanticen los derechos sexuales reproductivos y no reproductivos de todas las personas que, en principio habitan la provincia de Buenos Aires o, con una legislación nacional que pueda ser en forma federal, ¿no? Esperamos que esto suceda y para eso está, vos, tu colectiva y los espacios que militan estos derechos. Te agradecemos mucho esta comunicación para Pensar en Nada. Gracias, Ele, y gracias, Diego, otra vez por el espacio. Un abrazo. Un abrazo grande. Era Natalia Tangona cerrando el bloque de géneros de Pensar en Nada. Porque unidas nos sabemos fuertes, venimos a luchar porque no seamos invisibles nunca más, porque